El proveedor de servicios de información económica y financiera, IHS Markit, quien hace parte de Standard & Poor's, presentó recientemente lo que han denominado las 4 constelaciones geopolíticas. En esta serie de capítulos de los podcasts de Sectorial desarrollaremos cada una. Estas se componen por la integración financiera, la seguridad global, la migración y las vulnerabilidades en la cadena de suministro. En el presente capítulo abordaremos la integración financiera global. Cuando nos referimos a la constelación geopolítica de integración financiera, esto tiene que ver con sanciones, cuál va a ser el futuro de los tratados de libre comercio, la disyuntiva entre globalización y regionalización y luego una base financiera que serán las finanzas descentralizadas. De hecho, de esta última nos vamos a referir con mayor profundidad. Si partimos por el análisis de las sanciones, estas se han vuelto cada vez más populares en el tiempo como el mecanismo para combatir las diferencias entre relaciones geopolíticas de los países. Esas sanciones tienen que ver con afectaciones al comercio, afectaciones financieras, hacer restricciones de viajes, restricciones a la asistencia militar, buscando unos objetivos. Cuando uno analiza alrededor del mundo, estamos teniendo alrededor de unas 900 sanciones. ¿Y cuáles son los objetivos que persiguen? Poder prevenir la vulneración frente a los derechos humanos, ahí hay un 24,2%, lograr un restablecimiento de las democracias, ahí tenemos un 22%, lograr cambios políticos en una nación, eso se lleva al 13%, hacer la finalización de una guerra, ahí tenemos el 14%, por otro lado prevenir una guerra, ahí hay un 12%, desestabilizar un régimen, eso es un 6%, atacar el terrorismo, tiene un 5,5%, y evitar conflictos territoriales, eso tiene el 4,2%. ¿Cuál es la duda que se presenta frente a las sanciones? Es que si efectivamente logran cumplir los objetivos o se vuelve algo más costoso para la economía. Y el ejemplo está sobre las sanciones que se le han impuesto a Rusia. El objetivo es finalizar una guerra, no se ha logrado. Y por otro lado, el impacto económico ha sido que los precios de los bienes alrededor del mundo hayan tocado su nivel más alto en los últimos 40 años, reflejado en lo que hemos visto en la inflación. Históricamente, cuando uno mira las sanciones, el nivel de eficacia de las mismas llegó a ser un 50% para 1990. En la actualidad, su nivel de eficacia es menor al 20%. El tema de sanciones también tiene que ver con la globalización, con la regionalización, con el futuro de los tratados de libre comercio. Es que aquí vuelve a generar el ejemplo de Rusia. Si miramos el comportamiento de la economía de Rusia después de la Guerra Fría, 2 décadas más tarde, Rusia se volvió un país bastante abierto alrededor del mundo. De hecho, más o menos su comercio internacional representaba el 46% del PIB. Si uno analizaba los países emergentes, solamente era superado por un México, que ese comercio internacional tenía el 78% del PIB, o un Turquía, que era más o menos el 66%. Pero alrededor del mundo, Rusia era de los principales países abiertos a ese intercambio internacional como participación del PIB. En la historia de nuestro mundo, que hemos encontrado que por allá para 1910, el comercio internacional pesaba el 12% sobre el PIB global. Luego llegó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Para 1940, con esos marcados impactos bélicos, teníamos un 5% de participación del comercio internacional sobre el PIB. A partir de ahí se empezaron a masificar los tratados de libre comercio. Para la década de los 70, el comercio internacional ya era el 10% del PIB global y para el 2010 ya representaba el 25%. ¿Qué ha pasado recientemente? Estas sanciones han hecho que el comercio internacional empiece a restringirse y por otro lado los países están analizando generar una regionalización en vez de una globalización, cerrarse las economías, priorizar más es un desarrollo interno. Entonces hemos visto que en los últimos años la participación del comercio internacional sobre el PIB global ya empieza a ser el orden del 22, del 20%, y el interrogante sobre el futuro de los tratados de libre comercio. De hecho, lo vemos en el caso de Colombia, ya se habla de renegociar tratados de libre comercio, lo está mencionando el gobierno actual. Ten en cuenta que una renegociación no es solamente de un lado, es de ambos lados de los actores que firmaron ese tratado de intercambio comercial. Entonces, hasta acá, en lo que hemos analizado en integración financiera, pues los elementos frente a una integración tienen bastante interrogantes asociados al impacto de las sanciones, asociados sobre el frente del futuro de los tratados de libre comercio. Pero como hablamos de integración financiera,
La base de esa integración desde el punto de vista financiero tiene que ver con las finanzas descentralizadas. ¿Qué son las finanzas descentralizadas? Pues es lo opuesto a unas finanzas centralizadas. Y es que en la actualidad nuestro mundo financiero termina funcionando más de una forma centralizada, donde vemos un rol de unos intermediarios y donde vemos una centralización de organismos gubernamentales. Si lo analizáramos en el caso de Colombia, tenemos un Banco de la República, una superintendencia financiera que generan las reglas frente a los actores que intermedian en ese mercado financiero. Para poder generar una compra de acciones, generar un préstamo, una transacción, pues tienes el rol de ese intermediario y tienes unas reglas por parte de estos organismos gubernamentales. Luego hay otro organismo gubernamental, como es el Congreso, que saca las leyes sobre el funcionamiento de todo este sistema. Las finanzas descentralizadas buscan atacar cómo ha sido concebido ese sistema tradicionalmente. Entonces desempoderan ese tema centralizado y empiezan a empoderar al consumidor. ¿Empoderar al consumidor de qué manera? Es que aquí la principal base de las finanzas descentralizadas es utilizar el blockchain para poder atacar la intermediación, que no haya intermediación. El ejemplo está en el mundo financiero actual. Cuando una persona tiene un ahorro, entonces lo tiene en una cuenta de ahorros, lo tiene en una fiducuenta, en el caso colombiano, pues tiene un rendimiento anual del orden del 4 al 5%. Luego un banco toma esos recursos, lo pone y lo presta a otra persona y va a tener un retorno del orden del 14, del 15%. Entonces se lleva una utilidad más o menos del 9, del 10%. Las finanzas descentralizadas a través de blockchain buscan quitar esa intermediación y que la persona que tiene un ahorro pues lo pueda prestar directamente a otra persona que lo necesita y entonces se elimina ese 9-10% de intermediación y la persona que puso ese ahorro en un préstamo pues va a tener un rendimiento del orden del 14, del 15%. ¿Cómo? Bajo tecnología blockchain lo que se hace es que ese mecanismo de préstamo pues esté en el anonimato a través de códigos encriptados y de ahí que no se generen las vulnerabilidades, es que la transacción sea segura. Los mayores ejemplos de finanzas descentralizadas pues están en las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, pero hay una gran cantidad de aplicaciones. Aplicaciones como mecanismos de transacciones, pagos, no solamente en pagos, sino que también al acceso a seguros, ahí se puede aplicar finanzas descentralizadas. Descentralizar también el tema de intercambio de criptomonedas. Entonces, por ejemplo, hoy las personas utilizan mecanismos centralizados de intercambios de criptomonedas como es un Coinbase, como es un Gemini. Las finanzas descentralizadas buscan atacar directamente esto. Otras aplicaciones los vemos en los NFT, entonces poder crear mecanismos audiovisuales como videos, imágenes, poderlos proteger a través de tecnología blockchain y poder crear un NFT. Otros elementos asociados a finanzas descentralizadas es poder agilizar mucho más rápido los trámites financieros y, por ejemplo, en el acceso a un préstamo, el acceso a un pago. ¿Qué ocurre? Se genera un gran interrogante, es que ese empoderamiento de las finanzas descentralizadas al consumidor lo que genere, por otro lado, es generar una gran cantidad de vulnerabilidades. Y es que un mundo sin reglas realmente sí es sano para el consumidor. Entonces, ¿cuáles se están identificando como riesgos frente a las finanzas descentralizadas? Primero, que no hay políticas de protección al consumidor. Cuando estamos en finanzas centralizadas, una persona que pone los ahorros en un banco, inmediatamente ahí tiene un seguro frente a la quiebra de un banco. Luego a los bancos en el sistema colombiano se les exigen unas reservas mínimas, unos patrimonios técnicos, evitando un riesgo de iliquidez y por ende un declive de ese sistema financiero. En finanzas descentralizadas eso no existe. En finanzas descentralizadas pues hablamos de un mundo totalmente tecnológico. Entonces ese mundo totalmente tecnológico pues tiene una vulnerabilidad a los ataques hackers. Si bien el sistema de blockchain es prácticamente invulnerable, las personas que utilizan finanzas descentralizadas, si bien la base es blockchain, cada uno tiene un uso del software y esos software pueden ser vulnerables a los ataques. Un tercer elemento como riesgos pues es que no existen mecanismos de garantías o colaterales. Y volvemos a las finanzas centralizadas. Cuando una persona va a adquirir una hipoteca, la persona que le está prestando el dinero pues tiene como colateral la casa, el inmueble. En finanzas descentralizadas no hay colaterales, no hay garantías, entonces puede generar el riesgo de pérdida del recurso. Y un cuarto elemento es lo que se denominan los requerimientos de llaves privadas o de llaves encriptadas. ¿Qué significa esto? Esto pasa mucho en las billeteras virtuales. Billeteras virtuales
pues la persona, el poseedor de esa billetera, pues debe tener una llave privada. Y esa llave privada, el acceso a la misma solamente la tiene la persona. Entonces, si a la persona se le olvidó esa llave privada, pues finalmente el acceso a sus fondos queda restringido y se da la pérdida de los mismos. Entonces, en conclusión, ¿qué estamos viendo? Una de las grandes constelaciones geopolíticas es la integración financiera. Integrarnos como planeta se está volviendo un reto. No desde la hiperconexión, esa se está materializando, pero sí desde la transacción, desde el comercio internacional. Luego tienes que integrarte también con una base financiera y probablemente el rol a futuro que va a tener esa integración como base financiera va a estar en esas finanzas descentralizadas. Pero para que las finanzas descentralizadas funcionen globalmente se tienen que corregir las vulnerabilidades enunciadas.